primer lugar, me gustaría agradeceros la invitación a la jornada. El poder tener estas jornadas me parece fundamental y este tipo de iniciativas, como comentábamos antes de empezar, la necesidad también de encontrar inspiración en las medidas que se toman en esta materia por otras empresas, por otros centros tecnológicos, universidades. Como comentaba María, pues quiero empezar haciendo como una introducción para que entendáis un poco quiénes somos en Ecoembes, en qué trabajamos. Somos, como me imagino la mayoría nos conocéis más por la faceta del reciclaje, pero no tanto la asesoría en materia de ecodiseño, que es un poco lo que vamos a tratar hoy. Y bueno, en este primer bloque va a ser un poco más general, pero luego vamos a ir viendo ejemplos más concretos, ejemplos que, como estaba comentando tanto con Carlos como María, pues muchos están en un proceso piloto muy inicial, pero es verdad que la situación actual, que es como voy a empezar, ¿no? Hablando un poco de la situación actual, hace pues como que todos necesitemos aportar nuestro granito de arena. Todos me refiero pues todos los agentes, tanto empresas como la administración, el ciudadano, sociedad civil. Todos tenemos una responsabilidad. En los últimos años el medio ambiente ha pasado a primera línea de agenda política. Sí es verdad que antes encontrábamos pues que era como una faceta menos integrada a las empresas, y ahora se ha convertido fundamental por esta mayor concienciación del ciudadano, y también porque muchas de las empresas han entendido que trabajar en medio ambiente pues no es como se pensaba antes en pájaros, flores, que también es importante, sino que puede suponer también bastantes beneficios en ahorros de costes para las empresas o en acercamiento a un público cada vez más exigente en este sentido. Sí que desde Coembes hace tiempo que notamos que aquel que sepa adaptarse a las nuevas circunstancias va a ser el que pueda estar, porque las exigencias bueno, los retos que nos llegan desde Europa cada vez son mayores en materia de reciclaje, también en materia de ecodiseño, y esto pues nos hace a todos tener que reinventarnos en diferentes facetas. He traído una presentación y, como comentaba María, si os parece, vamos a empezar con la parte más general. Podéis interrumpirme cuando queráis, o ya sea pregunta, cualquier tipo de reflexión, y luego la parte práctica, pues como decíamos, de forma similar, va a ser, yo creo que más de vuestro interés, pero me parecía bien tener un poco de contexto, ¿no? a lo que vamos a contar. Entonces, voy a compartir pantalla y me decís si lo veis bien, pero vamos, me imagino que sí, porque antes lo hemos probado y parecía que funcionaba correctamente. Voy a quitarme la pantalla porque muchas veces, bueno, lo dejo así, si vemos que no funciona. Muchas veces es que sucede como que si tienes como el vídeo y tu cara puesta, como que no funciona muy bien, pero si veis que no va bien o lo que sea, pues me avisáis. Y bueno, como os comentaba, quería hacer una introducción pues hablando un poco de la situación actual en la que estamos. Nuestro planeta actualmente está afrontando enormes retos económicos, sociales, ambientales. El crecimiento de la población en los últimos 50 años ha sido de un 130%, pasando a ser 7.000 millones de personas en el mundo, lo que hace que sea insostenible el modelo de consumo actual que tenemos. Algunas consecuencias que encontramos son, pues 9 millones de personas mueren por contaminación al año, especies de animales desaparecen, y si continuamos con este ritmo de vida vamos a necesitar en 2050 3 planetas para satisfacer este estilo de vida que tenemos. Voy a ir rápido, cualquier cosa, como digo, me cortáis, porque al final se trata simplemente de hacer como una aproximación, ¿no? Bueno, comentaros que para poder afrontar esta problemática, en 2016 Naciones Unidas, es decir, los gobiernos de todo el mundo, se reunieron para acordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Estos objetivos pues plasman una serie de metas, de prioridades aspiracionales a 2030, hacen un llamamiento a organizaciones sociales, civil, a organizaciones de sociedad civil, administración, empresas, o sea, todos, como decíamos al principio, cada uno con su rol, con su responsabilidad, para que se movilicen. Para nosotros en Ecoembes, bueno, es súper importante que sean objetivos de desarrollo sostenible, que la sostenibilidad sea transversal a todo. Encontramos objetivos muy relacionados con medio ambiente, acción por el clima, vida submarina, terrestre, pero otros muchos como trabajo decente, salud, bienestar y también el objetivo de producción y consumo responsable, que sumado al 17 que insta a la alianza de todos para poder conseguir estos objetivos, tiene muchísimo que ver con la jornada que estamos celebrando hoy, este acercamiento, este papel tan importante que tienen las empresas para ir cumpliendo esta serie de objetivos. Por tanto, en este contexto nos vemos obligados a todos en nuestro rol a repensar y a reinventarnos de cierto modo. Los recursos de los que disponemos son finitos, necesitamos pasar de un modelo de economía lineal que está basado en extraer un producto, lo produzco, lo consumo y lo desecho, a un modelo de economía circular en el que los residuos de unos se convierten en recursos de otros, imitando un poco el ciclo cerrado de la naturaleza, que no deja de ser el término de economía circular, que está tan en auge y viene tan marcado desde Europa, esa legislación creciente con diferentes directivas, esa recuperación en verde, digital, que se quiere hacer de toda la situación que estamos viviendo. Por tanto, es el contexto actual en el que nos estamos moviendo y en el que cada vez pues, va a haber como mayor reto y mayor petición a las empresas que tengan un compromiso en este sentido, dando una solución para que los residuos se conviertan en recursos y también actuando al principio de la cadena, en la primera fase de diseño, que se tengan en cuenta muchísimos factores que tengan que ver con la sostenibilidad. Para que nos conozcáis un poco, pues, y como decía, poneros en contexto, me gustaría explicaros brevemente cómo trabajamos. Somos una organización sin ánimo de lucro que cuida el medio ambiente a través del reciclaje, que es por la faceta por la que somos más conocidos, pero también a través del ecodiseño de envases. Hacemos posible que todos los residuos se conviertan en recursos, aquellos que están dentro de nuestro ámbito de actuación, como sabéis, pues los residuos municipales son muchos, son de diferentes flujos. Nosotros nos dedicamos a los envases domésticos, los de papel que irían al contenedor azul, papel cartón, y luego tendríamos los de plástico, brick y metal que irían al contenedor amarillo. Esta es una de las facetas, pero existe la parte de ecodiseño por la que somos menos conocidos. Nacimos en 1996, nacimos a partir de una ley, la ley de envases del 97, que dice que todo el que ponga un residuo de envase en el mercado se tiene que hacer responsable de la correcta gestión de los residuos. De ahí que seamos un nexo de unión entre las empresas que tienen que cumplir estos objetivos que marca la ley, la administración y el ciudadano. Las empresas tienen que hacerse responsable de los residuos de envase que ponen al introducir sus productos en el mercado. ¿Qué hacemos con esta contribución? Pues esta contribución sirve para sufragar el sobrecoste de la recogida selectiva. Tenemos convenios con la administración, con las diferentes comunidades autónomas para poder con esa contribución sufragar el coste del contenedor amarillo, el contenedor azul, plantas de selección, operarios de recogida, pues todo, la sensibilización también, campañas de sensibilización, todo este coste que la administración nos dice, pues reciclar actualmente contenedor amarillo o azul cuesta tanto, se lo trasladamos a las empresas que por ley tienen que hacer esta contribución. El nexo, o sea, el papel del ciudadano en todo esto es fundamental, ya que es el que a través de pues su compromiso con el medio ambiente, pues hace la separación en el hogar para que se produzca este reciclaje. Por tanto, muchas veces a la hora de definirnos es complicado porque al final nos ocupamos de que el sistema funcione y somos todos, somos la administración, somos las empresas y el ciudadano y aparte la sociedad civil con los proyectos con los que colaboramos, que son de diferente índole, tanto de educación como de pues, lucha contra el abandono de basuras. Tenéis muchísima información en la web, pero para no centrarnos más en la parte de ecodiseño, en esa asesoría, pues paso a la siguiente diapositiva.
Por tanto, como os digo, pues aparte que hacemos, lo que hacemos es fomentar el ecodiseño, la prevención de envases, trabajar en esta parte de asesoría de ecodiseño, porque el mejor residuo es el que no se genera. Siempre hay que respetar la jerarquía de residuos que nos marca, o sea, siempre habrá que prevenir, y si no se puede prevenir, porque evidentemente los envases cumplen una función de puesta de mercado en un producto, de conservar ese producto, de facilitar la logística, facilitar información también al consumidor, pues siempre tenemos que consumir de una forma responsable, y una vez hayamos consumido, desechar ese envase en el correspondiente contenedor. En este contexto, como os comentaba, pues nace el Circular Lab, que es un proyecto pionero a nivel de Europa, un proyecto de innovación abierta. ¿Qué queremos decir con innovación abierta? Se trata de un proyecto de colaboración con universidades, con emprendedores, centros tecnológicos, empresas, entidades públicas, un laboratorio que bajo los parámetros de la economía circular y a través de la investigación colaborativa centra su actividad en el estudio, prueba, desarrollo de las mejores prácticas en materia de economía circular. Nos basamos principalmente en 4 ejes principales de investigación en el Circular Lab. En el envase del futuro, colaborando, como comentábamos, con empresas y fabricantes, fomentamos el ecodiseño, y el objetivo es minimizar la huella ambiental de los futuros envases, hacer un envase óptimo. El ciudadano sería la siguiente línea. No solamente pensamos que hay que actuar en la parte del diseño del producto, que gran porcentaje del impacto ambiental de los productos y de los envases se puede subsanar en la parte del diseño, sino que también hay que conectar con los ciudadanos a través de la innovación. Buscamos soluciones para implicar a los ciudadanos, cada vez estén más implicados con el reciclaje, y también para facilitarles información, formación, sensibilización. Hay otra parte que está más relacionada con la ciudad inteligente, Smart Waste. Hacemos también proyectos, pilotamos diferentes iniciativas para, aplicando la tecnología, mejorar los procesos de recogida, de selección, de reciclado de los envases en las ciudades. A través de tecnologías cada vez más eficientes podemos de alguna forma eficienciar el, el, el proceso, ¿no? Y por último, también tenemos una línea de emprendimiento y aceleración de startups, fomentando nuevas propuestas, proyectos que se acerquen siempre a iniciativas en términos de economía circular. Me gustaría enseñaros algunos ejemplos de ecodiseño, que, como digo, pasaré a la fase más de que veamos ejemplos en concreto. Muchos son pilotos, pero para que os hagáis una idea, respecto al envase de futuro que comentábamos con el término, o sea, como una de las patas que estudiamos en el Circular Lab y que fomentamos, no es algo que estemos desarrollando ahora de nueva, sino que llevamos 20 años trabajando, colaborando con las empresas, asesorándoles en ecodiseño, en prevención de envases. Esto ha dado como resultado que actualmente los envases sean un 18% más ligeros que hace 20 años, gracias a esta asesoría. Es decir, nosotros utilizamos un término que es el KRKP, que lo que mide es la relación del envase, cuánta materia prima estoy utilizando para contener una cantidad de producto. Pues actualmente encontramos que con un 18% en término medio de los envases que tenemos adheridos, con un 18% menos, se puede seguir conteniendo, poniendo en el mercado la misma cantidad de producto. Tenemos diferentes ejemplos, las cajas de detergente, por ejemplo, son un 11% más ligeras, latas de aluminio, yo no sé si recordáis antes las latas que eran como de acero puro para hacer barco, casi que ibas a pisar y no había forma de que se aplastasen bien, y ahora un poco le haces así con los dedos y ya está chafada. Pues eso es un éxito en materia de ecodiseño. Estás utilizando un 18% menos de aluminio, pero estás conteniendo y facilitando, alargando la vida de tu producto igual, y facilitándolo al consumidor que utilizando más material. Esto supone de alguna forma no solamente este ahorro de materias primas, sino también ahorro en agua, ahorro en energía, en emisiones de CO2. Trabajar en este sentido pues va a marcar la diferencia para las diferentes empresas. Como decíamos, no hay que demonizar el envase, tiene su función, pero sí buscar ese envase óptimo. ¿Cuál es el envase óptimo?
pues será el que cumpla los objetivos para los que está diseñado, utilizando la menor cantidad de materia prima posible o haciéndolo de la forma más sostenible. Luego ya vamos a pasar a ver algunos ejemplos, pero para que os hagáis una idea, vamos, recuerdo hace mucho tiempo teníamos una diapositiva para plasmar un poco lo que es sobreenvasado y infraenvasado, ¿no? Teníamos el ejemplo de unas cerezas que venían como en un blister, como las típicas pastillas, que cada una de las pastillas viene en su blister, y venían unas cerezas, evidentemente, unas cerezas para ponerlas en el mercado y que fluya ese consumo, ¿no?, de las cerezas, no necesita de un envase así. Estamos ante un caso de sobreembalaje. Pero luego teníamos otro ejemplo que era como yo, por ejemplo, pues que ves a lo mejor que vas transportando varios palets o cajas de huevos en una moto, así como atadas tal, y llegan casi todos rotos, pues ahí tenemos un ejemplo de infraembalaje. Por tanto, cada producto necesita de un envase diferente, necesita de unas condiciones diferentes, pero siempre hay que buscar ese punto óptimo, que cumpla su función de la forma más sostenible o ahorrando materias primas. Sí que es verdad, si antes, pues cuando con las empresas hablabas de esto, pues a veces estaba muy lejos, ¿no? Porque cuando yo, por ejemplo, que estuve también trabajando pues en una empresa, en un fabricante, pues está en materia del envase el departamento de logística, el de marketing, pues el de ventas, varios departamentos implicados, y no la voz importante en ese momento era medio ambiente, pero cada vez está adquiriendo mayor importancia, por como os decía. Esto se trata de un ganar-ganar, un win-win, que se dice ahora, pues de alguna forma hacer una medida de ecodiseño puede hacer que puedas eliminar algún elemento del envase, utilizar menos materias primas. Esto supone un ahorro de coste, y aparte de ese ahorro de coste que puedes trasladarlo a través de precios más competitivos o a través de mayor margen para otro tipo de cuestiones internas de la empresa. Aparte de este ahorro de costes, es bueno para el medio ambiente y es bueno también para un mejor posicionamiento, una ventaja competitiva en ventas, porque, como decimos, nos encontramos con un consumidor cada vez más concienciado y que premia más este tipo de iniciativas. Por tanto, como asesoramos a las empresas que están adheridas a Ecoembes, pues como hemos comentado antes, Ecoembes es más que reciclaje. El mejor residuo siempre va a ser el que no se genera. Hay que respetar esta jerarquía. La prevención es prioritaria, es el primer paso para tener una estrategia medioambiental sostenible, y siempre está, según la Unión Europea lo marca y según todos los cánones, ¿no?, de materia de economía circular, tenemos que trabajar en prevención, reutilización, reciclaje, valorización. ¿Cómo los asesoramos? A través de los planes de prevención de residuos, que os contaré ahora un poquito más adelante, pero también poniendo al servicio de ellos pues jornadas como la que estamos haciendo actualmente, herramientas, metodologías de innovación, o el propio Circular Lab con esos pilotos o esas pruebas-error de diferentes proyectos que os comentaba. Pero además facilitamos también una recomendación muchas veces de hacer divulgación. No solamente hay que trabajar en este ecodiseño, no solamente hay que reinventarse, dar una vuelta a cómo podemos hacer un envase cada vez más sostenible, sino también divulgar nuestros avances, como decíamos antes, para conectar con nuestras consumidoras y consumidores. En el caso concreto de los residuos de envase, en España la legislación establece la figura de los planes de prevención de residuos. Todas las empresas que cumplen con una serie de requisitos están obligadas a entregar un plan de prevención. Lo pueden hacer de forma individual o de forma conjunta, en el que se hace un compendio de todas las medidas y se le entrega a la administración. Las empresas, como os digo, pues durante estos 20 años han ido trabajando en este sentido, unas 2.000 empresas, muchas de ellas pymes, representan el 90% de las empresas que ponen envases en España. Y bueno, desde el 99, la implantación de estas medidas, de estas más de 50.000 medidas de ecodiseño que se han ido realizando durante estos años, gracias a ellas pues ha habido un ahorro de toneladas de materias primas, 500.000 toneladas de materias primas que se ha podido utilizar para otros al utilizar menos, ¿no?, materia prima. Se ha aligerado aproximadamente un 18% el peso de los envases, se han evitado emisiones de CO2, ahorro de consumo de agua y de energía, como
como estábamos comentando antes. En este contexto, el ecodiseño se presenta como una herramienta fundamental para identificar y llevar a cabo prácticas y actuaciones orientadas a la mejora del envase y que nos permiten, por una parte, abarcar todas las fases del ciclo de vida, desde que se extrae la materia prima hasta que se convierte en residuo, cómo se consume, su tratamiento, transferencia de unas fases, la transferencia de unas fases a otras. Es fundamental conocerlas también. Antes de comenzar la presentación, pues hablábamos de la importancia de un análisis de ciclo de vida. Muchas veces lo que nos falta para conocer si estamos haciendo lo correcto o no es un poco de ciencia. A veces poníamos un ejemplo como muy bestia, ¿no? Pero ahora con todo el tema del plástico, que tiene su problemática, igual que otro tipo de materiales, pero cuando dicen cambio eh, mi envase a cartón, que es más sostenible, pues a lo mejor el cartón no es el mejor tipo de material para poder contener el producto, para facilitarlo, lo va a proteger. A lo mejor tu producto necesita pues un envase más resistente y muchas veces pues imaginad que el plástico me viene de una fábrica de Soria y el cartón de que están cortando en Amazonas. O sea, un análisis de ciclo de vida es poner encima de la mesa ciencia desde que se extrae hasta el fin último del producto y cómo se recicla, si se puede reciclar bien o no, con todas las fases intermedias, pues conocer en este sentido resulta fundamental. Por tanto, hay que conocer la solución de envasado completa, el envase de venta, pero también el de agrupación, el de logística, el de transporte. Solo una visión sistémica de todas las fases permite un buen diseño sobre el total del envase de agrupación, del embalaje de agrupación. Por tanto, hay que tener en cuenta todas las fases de ese ciclo de vida del producto y también todos los envases que lo componen, ¿no? Esa visión sistémica que decíamos. Trabajar de la mano de todos los agentes resulta fundamental porque muchas veces las medidas que nosotros podemos establecer como proveedor, como fabricante, pues necesitan del apoyo de nuestros agentes de la cadena de valor. Pues si somos un fabricante, a lo mejor hay que contactar con tu proveedor y decirles pues que tenéis unas pautas de trabajo, de sostenibilidad y que os tienen que ayudar, o a través de si sois un distribuidor, los fabricantes que estáis vendiendo, vuestras cadenas, pues de alguna forma también que formen parte de un proyecto conjunto. Hay que tener el proyecto, hay que tener los aliados en torno a ese proyecto y luego conseguirlo y hacer como una buena difusión. En cuanto a las medidas, existen diferentes. La más famosa muchas veces es aligeramiento, se ha investigado mucho en este sentido, optimizando el ratio del envase utilizado por cantidad de producto, que era lo que decíamos antes. Utilizo menos envase, pero mi producto, lo que sigo poniendo en el mercado, sigue siendo lo mismo y con las mismas condiciones. Pues, ¿cómo se hace este? Pues se elimina hay propuestas para eliminar totalmente el envase por completo, eliminar algún elemento superfluo del envase, rediseñarlo, optimizaciones logísticas. Como os digo, es una de las medidas más utilizadas, pero también otras medidas como proponer una reutilización o utilizar materiales más sostenibles, incorporando de alguna forma algún sello de sostenibilidad o que ese material viene de alguna fuente renovable. También incorporando material reciclado a mi envase podría ser otra medida, o mejorando la reciclabilidad, que hay muchos envases que, como están diseñados, no permiten que se reciclen correctamente y podemos también incidir en este aspecto. Por tanto, aquí termina un poco la introducción general y ya voy a pasar un poco dentro de estas ideas que hemos lanzado de ese aligeramiento, de esa reutilización, de ese materiales que sean más sostenibles, teniendo en cuenta siempre un análisis de ciclo de vida, como decíamos, o incorporar material reciclado, o sea, lanzar diferentes preguntas para ver cómo vosotros lo estáis haciendo, cómo lo veis o si conectan un poco con vuestras inquietudes. Entonces, no sé si tenéis alguna reflexión. Ha sido un poquito rápido, pero como sabía que la parte un poco de los ejemplos es la que puede llegar más, pues me podéis interrumpir en cualquier momento. Sigo con la parte de los ejemplos. Bueno. Sí, sin problema. Sigue si quieres y ahora
Pasado esta primera fase, quien quiera que levante la mano, que lo escriba en el chat y le abrimos el micrófono por si quiere preguntar o hacer alguna sugerencia. Perfecto. Bueno, pues pensar una estrategia de ecodiseño para, pues como decíamos al principio, vamos hace un momentito, pues conlleva repensarlo todo como un sistema, ¿no? Un sistema en el que existen diferentes opciones, diferentes decisiones que se pueden tomar. Y bueno, lo que voy a hacer a continuación es plantearnos una serie de preguntas con algunos ejemplos que dan respuesta. Podríamos, a la hora de diseñar el envase, hacer un envase eficiente, preguntarnos, ¿sería posible comercializar mi producto sin envase? Eso sería posible. O sea, en muchos casos encontramos en el mercado que de sobreembalaje, que están utilizando un envase en frutas, verduras, que encontramos sobreenvasadas con un plástico, cuando ya la propia fruta, una naranja, trae su envase natural. Pero en otros casos podemos incluso replantearnos comercializar nuestro producto sin que tuviera un envase o que el envase desapareciese tras su uso, o incluso se podría reducir el número de componentes, podría de alguna forma hacer mi envase con menos componentes y teniendo la misma funcionalidad para el producto que estoy poniendo en el mercado. Os he traído algunos ejemplos que, como os comentaba antes, pues muchos están en una fase inicial y son como de alguna forma ideas, otros se están poniendo de forma piloto, otros están ya en el mercado. Entonces vamos viendo, por ejemplo, una solución de envase que pues el 50 aniversario de KFC sacó al mercado en Reino Unido para de alguna forma eliminar con el envase totalmente. Era un envase comestible, se trataba de una galleta, una taza hecha de galleta, que te bebías el café, estaba recubierta con una especie de chocolate que se iba deshaciendo y estaba ideada de tal forma que no se deshiciese cuando contenía el líquido caliente. Aquí tenemos una propuesta totalmente que no haya nada, o sea, ni ningún residuo tras el consumo del producto. El mismo ejemplo lo encontramos con esta línea eh, aérea, ¿no?, de Nueva Zelanda. Es otra marca, utiliza también unas tazas de café comestible para reducir los desechos. Los envases estaban producidos por una empresa local, estaban testeándolos, estaban hechos de bizcocho con sabor a vainilla y aparentemente estaban a prueba de goteo, lo estaban probando tanto en tierra como en aire. Y bueno, lo que consideraban que era fundamental dar esta vuelta de tuerca para empezar a trabajar con ideas innovadores y retos más sostenibles. Otro ejemplo pues son las cápsulas, las burbujas de agua que muchos ya conocéis porque se ha hecho pues bastante difusión. Bueno, conscientes de las problemáticas, 3 investigadores londinenses crearon este tipo de envase que es comestible. Estas burbujas de agua que se llaman O. Es un packaging esférico hecho a base de algas, de cloro y de calcio. Contienen 50 mililitros de agua porque consideran que es lo necesario para saciar la sed y que no haya ningún tipo de desperdicio. Les haces un agujerito y te bebes el agua. Luego puede ser, como os digo, degradable o te lo puedes incluso comer. El uso pues es bastante fácil porque simplemente lo abres, te tomas el líquido y el proceso de producción está en innovación, inspirado en la alta cocina de esferificación. No sé si más o menos conocíais muchos este tipo de envases y, como os digo, pues son propuestas que ya no solamente pretenden que no exista ese envase, que no haya ningún residuo por haber consumido el producto, sino darle una vuelta también y ya no solamente que desaparezca, sino eliminar algún elemento, como por ejemplo las pajitas en Estados Unidos y en Canadá, pues se puso la propuesta de eliminar las pajitas, que de hecho de alguna forma va a ser importante porque ahora la nueva ley europea pues va a hacer hincapié en determinados elementos, ¿no?, que pues tienen más difícil ser reciclados, entre ellos las pajitas, para que se les dé una alternativa, ¿no? Porque actualmente pues no tenemos una alternativa
para sustituirlas, y lo que idearon fue una taza con el fin de la tapa en forma de pico que favorece que se pueda consumir perfectamente sin utilizar ningún tipo de pajita ni de elemento. Pues ahí también has hecho una medida de sostenibilidad al eliminar un elemento que no era necesario, y con eso parecen medidas a lo mejor que pueden ser pues no tan importantes, porque pensamos muchas veces una pajita, pero imaginaros una, millones en el mundo, los 7.000 millones que decíamos al principio, son medidas que marcan grandes diferencias. Bueno, luego otras medidas pues son eliminar, pues, por ejemplo, también lo que se llama los plásticos, no recuerdo nunca el nombre, pero bueno, lo conocéis todas, las anillas de unión pues de las latas de bebida, entre ellas las de cerveza. Como decíamos, no existe una fórmula, o sea, no es solamente plantearnos eliminar el envase. Si no lo puedo eliminar porque lo necesito, pues vamos a repensar todo, cómo podemos mejorar, hacer más sostenible o eliminar algún componente, como este ejemplo, que bueno, las anillas que sujetaban las bebidas se han sustituido por un pegamento reciclable. Se han eliminado, por tanto, estas anillas. Los paquetes están formados por 4, 6, 8 latas que se mantienen unidas con esas jotas de pegamento y están diseñadas para resistir temperaturas variadas, para que se facilite el almacenamiento, el transporte, la refrigeración. Por tanto, estás cumpliendo la función que necesitan esas anillas, que se conserven agrupadas las latas, pero estás haciéndolo de forma más eficiente al utilizar o al estar investigando nuevas fórmulas para ponerlas en el mercado. También otro ejemplo podría ser hacer desaparecer, por ejemplo, la etiqueta, como la propuesta de Danone para Evian. Es una botella hecha 100% de material reciclado, y esta propuesta está más orientada a facilitar, más orientada al e-commerce, a vender a través del e-commerce, porque en la propia caja de agrupación, o sea, no se vende botella a botella, porque si no sería necesario que existiese esa etiqueta si se vendiese de forma individual para facilitar esa información al consumidor, pero en estas al venderse a través online o a restauradores, hoteles, pues se puede poner la información directamente en la caja. Pues son otras medidas que se están llevando a cabo. Como veis, existen como soluciones más globales de terminar directamente con el envase o pasar a eliminar algún elemento. Esto sería como una línea de políticas en las que podríamos actuar y que nos podríamos preguntar. Otra línea pues sería preguntarnos si podemos utilizar menos material para envasar nuestro producto, si podemos envasar el producto de una manera diferente. Aquí os traigo algunos ejemplos también para que repenséis un poco respecto pues a vuestras empresas, y si podéis repensarlo como de alguna forma. Una propuesta, por ejemplo, es la que hizo Pizza Hut también, para que se estaba investigando, en el que se trata de una caja, como veis en la diapositiva redonda, que utiliza menos material que las cajas cuadradas y además es compostable. De momento, en principio, solamente se está testeando, están viendo los costes de producción. Sí que se veía que era más barato fabricar las cajas cuadradas porque están estandarizadas que las redondas. Pero bueno, en Estados Unidos ya se empezó a probar en algunas pizzerías, y habrá que esperar un poco para ver si da resultados, si deciden adoptar este tipo de envase para otros lugares del mundo, incluso si otros se inspiran en esta iniciativa que tuvo Pizza Hut. O, por ejemplo, el rediseño de envases, como ha hecho Oleo Estepa. Se ha rediseñado la garrafa, que era cilíndrica, como podéis ver en la diapositiva, y en este rediseño han conseguido la optimización del peso del envase. O sea, no lo has rediseñado solo de forma que a lo mejor logísticamente y en el lineal puede, al ser con un formato más cuadrado, ser más fácil de poner en el lineal, sino que también has conseguido la optimización del peso del envase, porque contiene la misma cantidad de producto esta segunda garrafa rediseñada, pero pesa un 2% menos. Como os digo, un 2% que supone un ahorro también en los costes para las empresas. Esta sí que está puesta en marcha, y un material y un beneficio también para el medio ambiente. Y muy importante esa difusión que hacemos también de los logros conseguidos para conectar con el consumidor.
Otros ejemplos que os traigo el de Rianseira, pero actualmente está implantado en casi todos, en muchas latas, mucha parte del sector de latas de conserva, sería pues el rediseñar el envase, y lo que hacen principalmente han cambiado la tapa por una que sería con un abre fácil, con mayor facilidad, y no solamente estás ahorrando en materia prima, un 17%, haciendo un envase un 17% más ligera, es decir, estás consiguiendo poner la misma cantidad de producto, que, o sea, de atún en el mercado, con un envase un 18% más ligero, solamente ideando otro tipo de tapa que además es más fácil de abrir. En este caso, pues os he traído, como os digo, algunos ejemplos y hay muchísimos más de cómo eliminando algún elemento de nuestros envases podemos conseguir también estar ecodiseñando y haciendo un envase más sostenible. Otros tipos de estrategia pues tienen que ver más como cómo podemos maximizar el aprovechamiento o el uso de nuestro producto. Podemos alargar su durabilidad a través del envase. En este sentido, os he traído unos ejemplos de maximización del aprovechamiento del uso del producto. Este es bastante curioso, que llevó al cabo Danone, se llama un poco, por lo menos así lo llamamos en Ecoembes, el ejemplo de la cucharabilidad, o sea, ser sostenible a través del mayor aprovechamiento. El anterior diseño del envase de los yogures era muchísimo más cuadrado por debajo, hacía pues también que a la hora de ponerlos en las neveras del lineal fuera un poco más complicado. El nuevo envase ha permitido que contener la misma cantidad de producto, que sea más ligero, pero además facilitar el consumo. No sé si recordáis antes, pues estás con el yogur ahí raspando, era imposible llegar a las esquinas, y ahora con el diseño ligero, o sea, redondeado por debajo, hace muchísimo más fácil que se consuma el producto por completo. En este sentido, tenemos otro ejemplo, el de Burgo de Arias. La forma ovalada lisa permite pues que se desmoldee el producto de una forma más fácil, que haya un 100% de desperdicio de queso, porque podemos aprovechar el producto por completo, y también se está utilizando con este diseño, se ha conseguido con el rediseño utilizar un 15% menos de plástico en la elaboración, al ser menos cuadrados los bordes, facilitas el consumo, que no haya desperdicio, y además pues un ahorro en esas materias. Este también os he traído, Kiko, el ejemplo, pero es bastante común para casi todos los limpiadores. Pues ha habido un cambio de diseño de la botella. Como os digo, traigo el ejemplo de esta marca, aunque ya se ha extendido a en casi toda la estrategia de los limpiadores de UVC. El cambio de diseño permitió pues, que este limpiador no solo facilitase el uso del producto al llegar a los rincones, que con el anterior modelo no podíamos llegar por la forma del cuello de la botella, sino también una reducción en el peso del envase, utiliza menos materia prima y facilita muchísimo más el aprovechamiento del producto y cómo se utiliza. O, por ejemplo, otras de las medidas de maximizar el aprovechamiento sería a través también de las etiquetas inteligentes. Esto pues se está investigando, todavía están viendo un poco cómo de alguna forma se puede poner en la cadena de valor, pues si sirve más a la parte logística, para antes de ponerlo, o al propio consumidor, le da información. O sea, se está viendo un poco cómo está todavía en una fase temprana, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero en función del tipo de información que aporta y la forma en la que se comunica, podemos encontrar disponibles diferentes tipos de etiqueta. En este caso, lo que traemos es que la propia etiqueta y el envase te dice cuando el producto está apto para el consumo o cuando no, a través de un código de color, como podéis ver, si está ya caducado, si no está caducado. Y bueno, en este sentido, pues yo creo que se va a trabajar muchísimo en el futuro. Otro tipo de medidas o preguntas que nos podríamos plantear, pues si ese envase podemos eliminar algún elemento, si nos ayuda a que haya mayor aprovechamiento o podemos prescindir totalmente del envase. Esta tiene más que ver con la logística eficiente. Podríamos modificar el producto para reducir sus envases pues a través de una concentración, desmontaje, mejoras tecnológicas. Aquí tenemos un ejemplo que lleva años, sobre todo en el sector de detergentes, de limpiadores, optimizando el volumen de ocupado a través de nuevas tecnologías como los detergentes concentrados que vemos aquí,
una dosis de la fórmula del detergente concentrado rinde lo mismo que la dosis de cualquier detergente regular, líquido del mercado, y lo que estamos consiguiendo es menos producto, pero el mismo resultado. Ahí tendríamos una forma también de reducir la cantidad de producto, de envase, pero los resultados, la tecnología de algunas formas nos permite que el producto esté ideado para cumplir el mismo resultado. También otra idea podría ser cambiar el envase por uno reutilizable. Por ejemplo, cambiando las cajas de cartón, las lagunas de Sancho Nuño consiguieron de alguna forma reutilizar los palets. O sea, lo que tenían eran cajas de cartón que eran envases de un solo uso y pasaron a estos palets de plástico que son reutilizables y permiten ser reutilizables varias veces y además permite que quepan más unidades para tener que utilizar menos cartón. O, por ejemplo, otro tipo de medidas a lo mejor más reempodedoras es, por ejemplo, esta de Puma, eliminó la tapa convirtiéndolo en una bolsa que cumplía las mismas condiciones, contener el producto, facilitar el traslado y una tercera fase también reutilizarla más adelante. O sea, con esta pequeña innovación ha conseguido 3 logros. Por una parte, eliminar una parte de envase, que sería la tapa, un ahorro de cartón. Por otro lado, pues cumplir la función del transporte de esas zapatillas donde necesitemos y luego reutilizar de alguna forma esta bolsa. Muchas de las medidas, yo cuando las contamos parece como que son evidentes, pero hasta que no empiezas a pensar y a hacerte determinadas preguntas, pues no llegas como a determinadas respuestas que pueden ser bastante interesantes. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿viable la reutilización de mi envase? En este caso encontramos diferentes iniciativas actualmente. Muchos de los supermercados pues apuestan por pasar a una compra a granel de determinados productos que no necesitan envase. Como decimos, hay casos en los que es imposible, o sea, el envase cumple su función. Y muchos incluso, pues a través de estas iniciativas fomentan que los clientes lleven sus propios envases para contribuir con el medio ambiente. Llévate tu propio envase de casa y así pues hay un ahorro del papel film, también de bolsa, del papel de envoltorio. Son iniciativas diferentes. O luego también tenemos otras que se tratan más de implantar una recarga para rellenar el envase. Compras el envase de manera que el cliente compra simplemente es un envase y luego tiene esta forma de recarga con el envase que ya ha comprado, puede, puede hacer una recarga. Son diferentes marcas las que están trabajando ya en estas iniciativas. Lo importante es que el ciudadano también se sienta cómodo con ellas. Otras preguntas que nos podemos es: ¿aceptaría mi producto un sistema de recarga? Pues esto está muy desarrollado en muchísimos sentidos, utilizando a través de refill. Tú compras el holder del producto, lo que es decir, el aparato, y luego a través de los sistemas de recarga pues puedes comprarlos de forma individual utilizando pues el mismo envase inicial que tenías. Sí que es más nuevo en las recargas cosméticas, que lo vemos más recientemente, en el que tienes pues la posibilidad de comprar el producto, pero actualmente pues existen como fórmulas pues con envases muchísimo más ligeros que te permitan recargar sobre esos envases iniciales, muchos de ellos incluso incorporando material reciclado ya a esos propios envases iniciales. Podemos preguntarnos también, eh, ¿podemos alargar la vida del envase, reutilizarlo para un uso distinto al inicial? O sea, reutilización, que decíamos al principio, veíamos algún ejemplo con algún cambio de tipo de material que facilitaba que hubiese más usos y que no era de un solo uso, pero en este caso ya damos un paso más allá, podemos repensarlo todo y idear una segunda vida a nuestro envase una vez que lo hayas bueno, en términos legales, porque estaba viendo la diapositiva, que pues en términos de la jerarquía de residuos no se puede llamar legalmente reutilización, porque la reutilización siempre es que se utilice con el mismo fin. Pero bueno, sería un reaprovechamiento de lo que sería el producto, o sea, el envase, dándole una segunda vida útil. Aquí, por ejemplo, se ha traído eh,
pues un envase dándole una segunda vida es una caja. Tú compras la caja, dentro te viene la camiseta y luego lo puedes convertir en una percha. Le estás dando una utilización diferente a la inicial que tenía, pero no convirtiéndolo en un residuo, sino como en un nuevo producto, con una nueva vida y con una nueva utilidad. Otro ejemplo pues sería Samsung, que desarrolló con sus cajas de televisiones cuando se envían a domicilio, pues en las propias cajas te ponían un manual y una propuesta para que lo convirtieses, ya fuese pues en una casita para tus mascotas o en alguna especie de mobiliario. Pues ahí vemos un revistero. Y también lo que estaba pretendiendo es que ese propio envase tuviese una segunda vida, se convirtiese en algo diferente, en una utilidad diferente, una vez que la has utilizado. Este aquí me hace gracia porque son propuestas ya pues muy brainstorming, ¿no? de IKEA sobre su bolsa icónica, como te dice, bueno, pues una vez la hayas utilizado, la puedes seguir reutilizando por el material que está hecho, para hacer compra, pero bueno, incluso puedes utilizarla para otras cosas, como por ejemplo hacerte un mandil con ella, hacerte un reposapiés, hacerle un abriguito a tu mascota, hacer un picnic. O sea, son ideas ya de repensar, pero que son propuestas con las que el ciudadano muchas veces suele conectar con esa segunda vida que le estamos dando a estos envases. Otro tipo de preguntas que podríamos hacernos es, ¿podríamos utilizar materias primas que hayan sido gestionadas de manera sostenible? O sea, como decíamos al principio, no solamente la eliminación o eliminar algún elemento superfluo o pasar por esos términos de reutilización, recarga, sino también pues incorporando, por ejemplo, certificación de que el cartón, el papel cartón que estás utilizando viene de bosques que están gestionados eficientemente a través del el sello de fase C que lo garantiza. Tenemos otros sellos como el SIC que está más orientado a que hay un alto nivel de higiene, a que hay una producción dentro del área de producción y de alimentaria, ¿no? O sea, son sellos de calidad, tenemos muchísimos otros a nivel europeo. Luego pues os voy a mostrar una guía que tenemos colgada en la web por si os interesa más en este aspecto, pero incluso a lo mejor que nuestro propio sistema energético venga de energías renovables podría ser una medida que estamos teniendo ya en cuenta para la fabricación de nuestros envases, ¿no? Tenemos este otro que tiene una certificación de bienestar animal, o sea, existen diferentes tipos de certificaciones, este está más relacionado con el producto y no tanto con el envase. Pero bueno, tenían un compromiso también en Celta de sostenibilidad, un nuevo envase, estaba elaborado con un 89% de materias procedentes de fuentes renovables. También tiene el sello FSC, tiene una máxima certificación de renovabilidad, reciclaje. El plástico es origen vegetal a partir de caña de azúcar, o sea, y que habían desarrollado como diferentes estrategias y la huella de carbono pues un 20% inferior a través de un análisis de ciclo de vida lo calcularon al envase que tenían anterior. Teníamos un ejemplo similar con Aldi, que hizo una estrategia para ver un poco cómo podía mejorar el análisis ciclo de vida de cada uno de sus envases de leche. Otro tipo de preguntas que nos podemos hacer es si os habéis planteado incorporar material reciclado a vuestros envases. Existen muchos ejemplos ya en el mercado. Sí que es verdad que antes, por la legislación de contacto alimentario, pues había que tener ciertas pautas, pero actualmente pues el material reciclado, cumpliendo una serie de condiciones, o sea, es prácticamente tiene la misma calidad que el virgen. Por eso hay marcas como en este caso Lanjarón que se han lanzado botellas hechas con 100% de material reciclado, como por ejemplo esta. O en este caso ya no tanto la caja en sí, sino Casa Food, pues hizo una investigación para fabricar palets de plásticos con los residuos que ellos mismos reciclaban, reutilizando. Otro tipo de preguntas sería, ¿podemos utilizar materias primas provenientes de fuentes naturales? Aquí os traigo otros ejemplos como Smilit, es una startup española de alimentación infantil y
pues presentó el primer envase de origen vegetal en España. El objetivo era limitar el uso de plástico procedente de hidrocarburos, promover el uso de fuentes renovables en la alimentación, bajar las emisiones de CO2, reducir la huella ecológica. Además, el producto de que el envase está ideado de esta forma para que sea un compendio, ¿no?, de medidas de sostenibilidad. El producto también es bio. De alguna forma, pues han intentado atender a todas las necesidades y conectar con un ciudadano, como decimos, muy eh, y cada vez más comprometido con este tipo de políticas. O en este caso, una investigación que tampoco está en el mercado, es la que se llevó por lado de Casper a investigaciones para hacer botellas de cerveza fabricadas con fibra de madera totalmente biodegradables, que se prevén lanzar en el mercado porque todavía están en una fase de investigación. Como os digo, lo importante, y como también remarcabais Carlos y María al principio, no es solamente conocer una parte de si mi envase está hecho con este material, es también preguntarnos luego, ¿cumple su función? ¿De alguna forma se va a poder reciclar luego? O sea, hay diferentes aspectos a tener en cuenta, y en el Circular Lab estamos desarrollando una herramienta también en este sentido, que os contaré cuando terminemos los ejemplos. Son muchas, como habéis visto, las iniciativas, las preguntas y las políticas que se pueden llevar a cabo, las preguntas que nos podemos hacer. Existen diferentes formas de estrategia, como habéis visto, incluso optar por hacer compras verdes y socialmente responsables, pues sería una de las estrategias. Para ello, en nuestra web tenéis un link, os pasaré también la presentación para que lo tengáis. Hicimos un estudio en colaboración con ISTAS, Comisión e Instituto de Medio Ambiente, Comisiones Obreras, y elaboramos una guía tanto para facilitar a empresas como a la administración, ideas en las que podéis también ver diferentes sellos que os permitan, sellos de gestión sostenible, ideas también que os permitan pues hacer una mejora en el tipo de compra que estáis haciendo, o incluso a nivel energético, como decíamos antes, si proviene de fuentes renovables, si no. O sea, tampoco se puede atacar a todas las medidas de general, sino tenemos que plantearnos un poco dónde queremos ir y dónde podemos actuar de alguna forma. O a través de otras estrategias también como esta de McDonald's, promoviendo, que decíamos al principio, lo importante que era el sistema, también los proveedores con los que trabajamos o los distribuidores los que nos situamos o de dónde sacamos la materia prima. Tener en cuenta todo esto es muy importante, toda la cadena de suministro, para trasladar esta política que queramos hacer, como decimos, a todos los agentes de la cadena de suministro. Quizás en muchas ocasiones penséis que tienes poco margen de maniobra, de acción para trabajar en prevención, en el impacto ambiental del producto, los componentes del envase o en el envase completo. O sea, se puede actuar, como hemos visto, en diferentes fases o de determinadas formas. Por ejemplo, también animando a los proveedores a que ellos lo puedan hacer, incorporando esta política medioambiental que tengas en tu empresa, en tu negocio, en tu forma de emprendimiento, pues comunicando también a la cadena de suministro o proveedores como a la cadena de valor y agentes que te acompañen, ¿no? Un ejemplo es McDonald's, que pues hizo una estrategia para favorecer que sus proveedores fueran nacionales y promover sí, una compra de cercanías, y se reducen también las emisiones de CO2 que hacemos de transporte a la atmósfera. O algunas políticas como la de IKEA, ¿no? Estaban comprometiendo su política para contribuir a la mejora de todos los aliados que tenían. Se creó al principio en una línea de mobiliario del hogar, luego se fue trasladando a otras líneas. Se han ido pues exportando esta política tanto a alimentación, a catálogo, a transporte, a distribución. Pues tienen una serie de condiciones medioambientales, como por ejemplo trabajar para reducir los residuos, mejorar comicos de forma segura, almacenar y eliminar los residuos, contribuir al reciclado. Ellos marcan esta política para todo aquel que quiera trabajar también con él. A sus proveedores, decirles que ellos pues usan madera de árboles, o sea, cuyo origen sean parques nacionales, o sea, reservas naturales de cualquier otro lugar, excepto
si están certificadas, o sea, no usan ese tipo de materia, si no está gestionado por alguna forma y tiene una certificación que se está haciendo de forma sostenible. Es una forma de trasladar a tu cadena de valor pues en lo que estás trabajando. Como os digo, son muchas las medidas que se pueden llevar a cabo en ecodiseño. Nosotros seguimos investigando, surgen otras medidas en el mercado como las que os he traído, en circularlas para ver ese envase óptimo, pero hay que tener en cuenta otro tipo de iniciativas como esta que estamos desarrollando que se llama PACB, que está muy vinculado también a la generación de residuos. Es un proyecto que persigue desarrollar una metodología para evaluar la sostenibilidad del envase. Nos basamos en los estándares promovidos por la Comisión Europea y lo que queremos con esta medida es evaluar los niveles de sostenibilidad de una determinada solución de envasado a través de 4 ejes distintos. La funcionalidad, es decir, vamos a marcar si cómo se adapta el envase al producto que la acompaña, es decir, la funcionalidad es correcta o estás utilizando un envase que no está facilitando el consumo, que está haciendo que se estropee antes o que llega a la mitad del producto roto al distribuir. Hay una funcionalidad, está siendo el envase correcto para, para el producto que está poniendo en el mercado. Esto sería una de las primeras líneas que se evalúa. Veíamos antes el ejemplo de las cerezas y los huevos y tal, ese desperdicio, pues aquí es la forma que tenemos como de conectar con esto. Tendríamos esta funcionalidad que decimos, también el tratamiento, cómo se comporta el residuo, es decir, mi envase está cumpliendo para lo que ha sido diseñado para poner este producto, pero también tenemos que plantearnos una vez hemos consumido el producto, este envase se puede reciclar correctamente, se puede seleccionar correctamente, es tan grande que a lo mejor no cabe en el huequito que nos dan en el contenedor para poder reciclarlo, o a lo mejor es muy oscuro y no reconoce bien la planta de selección, que lo está pasando, o es un producto de 2 materiales que no se pueden separar, como por ejemplo pues papel, cartón y film. Muchos casos las plantas de selección pues se está separando. Por ejemplo, una botella de PET normal está hecha el cuerpo de PET y el plástico del tapón es de HDPE, de polietileno de alta densidad. Entonces, esto en las plantas de selección, como sabéis, el contenedor amarillo es multimaterial. Se llama una planta y se tiene que separar por diferentes tipos de plástico porque cada plástico tiene una utilidad diferente. Pues no hace falta que separemos en este caso el tapón del cuerpo de PET, sino simplemente que aplastemos lo máximo que podamos la botella, ponemos el tapón y esto en la planta de selección se hace trocitos pequeños, cuando llega al reciclador se hace la granza de PET, se mete en agua y una parte que es el PET pues no flota y la otra sí, y así se separa. O sea, en este sentido, pero hay otros tipos de materiales que son incompatibles y que no se pueden reciclar, ya sea plástico o con cartón, pues hay muchas soluciones en este sentido, ¿no? Y como decíamos también, pues tenemos en cuenta no solo el tratamiento, la funcionalidad, sino también si tiene una segunda vida, qué aplicaciones tiene el producto, o sea, el envase una vez que se ha recuperado y también la evaluación del impacto ambiental, ese análisis de ciclo de vida que decíamos con anterioridad. En el Circular Lab aparte también hacemos investigación de nuevos materiales. Como sabéis, pues la segunda vida que se le den es muy importante de alguna forma eh, para esos residuos, para unos que sean recursos para otros. En este caso, pues estuvimos investigando para el film, que tenía aplicaciones muy habituales como convertirlos en otras bolsas. Se le quería dar un valor añadido a este material. Con el film se hizo una investigación, un piloto en el que se creó una espuma de film que se ha utilizado para la construcción, la automoción y pues en el futuro también se está viendo en bolsas de rafia, tejidos agrícolas y aquí lo que estamos haciendo, un tipo de material, pues darle un valor añadido, que sean aplicaciones de mayor valor añadido. O como decíamos anteriormente, viendo nuevos materiales más sostenibles. Esto es una fase que está totalmente en piloto. Se trata de un envase bio-bio, está biobasado, compostable, es reciclable y es biodegradable. En el entorno marino, está desarrollado junto con AINIA
La materia orgánica del que está hecho procede de los desperdicios vegetales de los comercios, son patatas, zanahorias que se iban a estropear, que por su estado dejan de descomposición, pues dejan de ponerse a la venta. Este nuevo plástico, que se puede hacer en fabricación de envases, se puede utilizar también en bandejas, botellas, pues está en una primera fase de prototipo, pero puede ser una solución de cara a futuro para que sea como más fácil ser biodegradado, ¿no? Otras soluciones, a lo mejor que veíamos al principio, conectan más con el ciudadano, facilitar la información. Es una iniciativa esta que os traigo aquí, la de AIRE, que está orientada a sensibilizar al ciudadano y que todas las preguntas del reciclaje se lo pueda bajar en una aplicación que le den información, reconocimiento a través de voz también, que te permita saber dónde tienes que reciclar cada uno de los residuos. O incluso esta última iniciativa, que aunque no tenga tanto que ver con el ecodiseño, os quería traer porque es eh, un proyecto muy nuevo que estamos trabajando en Ecoembs. Y es un proyecto que es una alternativa para movilizar a los ciudadanos que aún no están sensibilizados con el reciclaje. Quiero hacer especial hincapié porque os quiero explicar un proyecto que está muy en línea con la corriente europea, reconstrucción en verde, con todo lo digital. Pues se trata de utilizar herramientas digitales, ya que en nuestro día prácticamente lo utilizamos para todo, para pedir un taxi, comida a domicilio, mirar el tiempo que va a hacer, pues también lo que queríamos hacer es usar el teléfono móvil para que la gente pueda conectarse y tener mayores incentivos a la hora de reciclar. De aquí nace Reciclos, que es un sistema de devolución y recompensa. Estamos testando en diferentes comunidades autónomas. Me imagino que el próximo año también llegará a Extremadura. Actualmente estamos en Cataluña testándolo, en La Rioja, donde está el centro de innovación, y en alguna comunidad autónoma más. Pero lo que pretendemos es que esté a lo largo de la geografía española. Es una iniciativa que, como os digo, nace en el Circular Lab, y lo que propone es recompensar a los ciudadanos para que reciclen a través de incentivos. Estos incentivos siempre tienen que estar relacionados con el medio ambiente, con la sostenibilidad, la movilidad sostenible, rehabilitación de espacios naturales, o sea, tienen que estar, pueden ser incentivos individuales, incentivos colectivos, pero siempre conectados con una causa. No queremos monetizar de alguna forma el acto del reciclaje, ya que ha habido unos 20 años de esfuerzo de concienciación ciudadana, pero sí de alguna forma contribuir a tu entorno, ¿no? A través de estos recompensas. Funciona de forma muy fácil. Te bajas una aplicación. Entonces, cuando está orientado para latas y botellas de PET, ¿no? De bebida, haces una foto al código de barras de la botella, lo pones en tu papelera de casa en la que vayas a reciclar, y cuando vas a echarlo al contenedor amarillo encuentras un código QR, lo escaneas, ya echas la bolsa y según los códigos de barras que había subido, al escanear el código QR del contenedor, pues ya se te carga y se te suben todos los reciclos. También en el futuro, pues en centros de ocio, eh, en estaciones de transporte, Renfe, de autobús, vais a poder encontrar máquinas también para que se siga recogiendo también en fuera del hogar. Os lo quería traer un poco también como innovación, aunque no tenga esa conexión directa con el ecodiseño, pero para que conozcáis otro tipo de iniciativas. Para terminar, en resumen, pues bueno, nosotros hemos querido facilitar siempre el camino para acompañando de alguna forma a las empresas ese cambio del packaging cada vez más sostenible, siguiendo los principios de economía circular, trabajando en diferentes distintos niveles, sobre todo en la parte de la concienciación, trabajando con aquellas empresas que quieren implantar dentro de sus organizaciones políticas ambientales, sumarse a la acción, a través de jornadas de sensibilización con la que estamos desarrollando hoy, o material que podéis ver en nuestra web, que tiene mucha relación con lo que hemos comentado, charlas más digitales a trabajadores también de diferentes de las empresas. Eh, Cualquier información es poca porque, aparte de pues estar en la parte de ecodiseño, también somos ciudadanos, ciudadanas, que podemos también a la familia y al resto de nuestro entorno pues transmitir esta importancia, y cualquier esfuerzo es poco.
Como os digo, concienciar siempre es la base, informar y formar a través de distintos formatos, publicaciones, talleres, como hoy justo que era lo que estábamos diciendo, sistematización e innovación, es decir, también favorecer, pues dar ideas para que se hagan pruebas, aciertos, colaboraciones en el Circular Lab. Hemos visto varios ejemplos, ¿no? de todos los entes que colaboran en el Circular Lab y que están poniendo en marcha diferentes iniciativas y sobre todo animando siempre a la divulgación. Es muy importante esa concienciación, ese desarrollo, o sea, el desarrollo del prototipo, esa puesta en acción, puesta en marcha, pero sobre todo esa divulgación, contar los logros. Tenemos un consumidor cada vez mayor sensibilizado que premiará al que esté comprometido con el medio ambiente y, como decíamos antes, pues cuidar el medio ambiente también es tener ahorros muchas veces dentro de vuestros negocios y de alguna forma conectar y posicionaros mejor frente a un consumidor cada vez más preocupado por estos aspectos. Siento si a lo mejor me he enrollado un poco, pero bueno, quería hacer un repaso un poco por las diferentes preguntas que podéis haceros y ya pues con esto he terminado y animaros un poco a sumaros en las diferentes iniciativas. Espero que os haya aportado. Como os digo, facilitaremos la presentación y podéis también a través de la web de Coembes encontrar más información y bueno, cualquier tipo de pregunta o reflexión ahora o en el futuro, María Carlos tiene mi contacto y me podéis decir sin problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. La verdad es que nos has dado muchísima información. Yo con algunos ejemplos me he quedado muy sorprendida y he pensado, por ejemplo, cuando has empezado a poner los ejemplos, las tazas que son galletas, que son comestibles. Yo el problema que veo es que si te van a dar, la persona que te la va a dar la toca, yo ya no me la voy a comer. Entonces, al final el envase está cumpliendo su función, ¿no? Totalmente, María. Es un poco que hay camino todavía por recorrer, pero que yo creo que todas las iniciativas suman, como tú has estado diciendo. Algunos ejemplos los conocía, otros no los conocía y la verdad es que me han sorprendido. Quería volver otra vez al tema de los envases bio, porque hemos hablado un poquito al principio, que no sé si la gente ya estaba conectada, y en la reflexión que tú has hecho de que todavía no estamos preparados para recoger esos envases bios. Sí, es exacto. Bueno, nosotros tenemos como, o sea, el término, me gustaría recuperar una diapositiva que tengo al respecto, pero no sé si la voy a encontrar. Voy a quitar la presentación y voy a intentar para comentaros esto, María, si quieres. Mientras, Sí. a ver. Por favor, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis, alguna reflexión que queráis compartir, os animamos a hacerlo, pedidnos paso, abrimos los micrófonos, que estamos solamente ahora mismo 10 personas aparte de nosotros tres y no hay problema incluso en abrirlos a todos los micrófonos porque somos poquitos y nos gustaría escucharos. Mira, tenemos a Isabel. Isabel, ya puedes hablar, puedes abrir tú el micro. ¿Me oyes? Ahora. Vale. Hola, Isabel. Hola, buenas tardes y encantada, Virginia. Ha sido un placer escucharte y ha sido muy interesante. Mira, yo soy profesora de tecnología en un centro de enseñanza secundaria, o sea que no estoy metida en el mundo empresarial, aunque he trabajado en empresa, pero me interesa mucho porque yo a mis alumnos pues les explico también el concepto de packaging en las clases, incluso hacemos análisis de productos para que tengan pues un sentido crítico del análisis ya en edades tempranas. Y como futuros ingenieros, que espero que sean algunos, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahora, por ejemplo, con el tema de las cápsulas de café, como es algo que se usa cada vez más en las viviendas, y analizando distintos tipos de cápsulas de café, pues claro, yo veo que hay algunas que son 100% compostables. Tengo, por ejemplo, aquí la marca Oquendo, no sé si conoces, que tiene las cápsulas 100% compostables. Entonces, un poquito por ver ese tipo de
de material y las características que tiene y comentarte sobre el uso de otros plásticos. Cuando hablamos de la simbología de los envases reciclables, del PET, del polipropileno, en fin, los tipos de plásticos que hay, cuando llegamos a la categoría 7, que es el otros, ese otros tiene algunos elementos que son negativos para la salud, ¿no? Como el tema del bisfenol. Entonces, Pues estaba intentando interesante. sí, buscar un poco de información, que tengo aquí la diapositiva, pero justo pues no encuentro, pero os mandaré la información si os parece Vale, no, también si para era, que... era consultarte sobre eso, sobre los contenidos de los elementos, digamos, negativos, cuando vamos a reciclar un elemento, como es este caso con las cápsulas de café. Sí, bueno, en principio para comentar lo que inicialmente pues decía María, ¿no? De los plásticos bio. O sea, tenemos diferentes como opciones que barajar en ese sentido. O sea, bio se puede referir también a que viene de alguna forma de materia orgánica, no todo viene de materia orgánica, como sabéis puede venir de la parte fósil, ¿no? O sea, no todo viene de procedentes fuertes vegetales, como el ejemplo que ponía, pero lo que comentaba María también, pues es muchas veces como nos confundimos a la hora de reciclar, ¿no? Porque cuando decimos de alguna forma es biodegradable, al final, ¿qué es ser biodegradable? Biodegradable puede llegar a ser todo, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En 500 años? ¿En 50? Se degrada. Entonces, muchas veces con estas nuevas alternativas, pues queda un camino de recorrer, como decía María, es cuál es la fuente, cuál es la materia prima, si viene de fuentes fósiles o no fuentes fósiles, que eso sería algo a lo que tendríamos que atender, y también cuando se termina la vida de ese producto, de ese envase, si se va a poder biodegradar correctamente, si no se va a poder. Actualmente, pues por ejemplo, encontramos que las bolsas bio tendrían que ir al orgánico, pero no se están degradando correctamente. Entonces, de ahí que apuntase María, que estaba buscando la diapositiva pero no encontraba, y ahora os la buscaré y os lo pasaré también para que tengáis de alguna forma como un poco de luz sobre esto. Y en cuanto Isabel, justo la pregunta que me comentaba súper interesante, el tema de las cápsulas supone pues un reto súper importante, ¿no? Porque hemos pasado de repente a un consumo que hacíamos muchísimo, desechando menos envase, ¿no? Porque teníamos las cafeteras típicas italianas o la cafetera pues que tenía esa especie de filtro, pero ahora hemos pasado pues a una nueva forma de vida en la que necesitamos otro tipo pues de soluciones, ¿no? Está el tema de las cápsulas. Las cápsulas actualmente no se consideran envase, no irían al contenedor amarillo, que es al que nosotros gestionamos desde Coembes. ¿Por qué? Porque muchas sigue existiendo, como siguen estando llenas de producto orgánico, y es muy difícil separarlo, por tanto muy difícil reciclarlo. La propuesta que se hace por la mayor parte de estas compañías es darle solución a través de los puntos limpios o llevándolos a los propios puntos en los que podéis comprar la cápsula, vamos, Inexpreso, por ejemplo, en sus propias tiendas instala como formas de recuperación del envase para dar esa solución, y ellos mismos están investigando, innovando en este sentido para darle una solución y reciclar en el futuro esas cápsulas, porque cada vez nos encontramos que son más utilizadas por los consumidores. En cuanto a los diferentes tipos de plástico, como bien decías, hay muchos pues que tienen unas utilidades de mayor valor añadido, como puede ser el PET, pues que, como comentabas Isabel, se convierte en hilo de PET y se puede utilizar para hacer ropa. El HDP, que sería el material más duro, ¿no? Que de los detergentes que se puede utilizar para hacer mobiliario urbano. En el PET lo puedes utilizar para prácticamente todo. Luego existe los otros que comentabas, en el que encontramos materiales como el que os he comentado antes, el film, que tiene utilidades de muchísimo menor valor añadido, y que muchas veces el proceso de reciclaje es casi más caro que
sea, tienes que pagar prácticamente por el que se recicle. En el caso de PET y de otro tipo de materiales, como conocéis, va a una planta de selección. Si queréis otro día os puedo explicar con una diapositiva cómo funciona, pero a través de pues el trome, los lectores ópticos, o sea, están en su mayoría muy automatizadas, se va separando cada uno de los tipos de plástico porque cada uno tiene una utilidad diferente, se hacen las balas y luego ya va al reciclador, pues o se hace granza o se hace pues escama de pez, con cada uno una utilidad. El problema que encontramos con otros, como por ejemplo con el film, es que tenían utilidad muy básica, como era pues hacer otras bolsas con el film, y lo que se intenta también es dar un valor añadido, que todo lo que de alguna forma metamos de nuevo en la cadena de ese reciclaje, pues tenga una utilidad, ¿no? Una utilidad de valor añadido. Por eso se está intentando crear una espuma de film que decíamos pues para que se utilice para la construcción o para hacer más bolsas para el sector agrícola, o sea, con diferente tipo de utilidades. Y como bien dice Isabel, pues hay materiales que tienen bastante más fácil utilidad y otros en los que cuesta más volverlos a reincorporar, ¿no? a ese círculo de economía circular que decíamos al principio. Vale, muchas gracias. Gracias. Carlos, no se te escucha. No se escucha mucho. A ver, abre el micro ahora. No. ¿Ahora mejor? Ahora sí, ¿no? Ahora se te escucha, sí. Vale. Era una pregunta principalmente sobre las motivaciones por las cuales las empresas utilizan ecodiseño, se dirigen al ecodiseño pues, desde el punto de vista del envase, ¿no? En otros talleres, tanto en el año pasado como digamos como que hemos identificado, pues, un lado, alinearse con unas tendencias de mercado, que bien has comentado antes, o incrementar competitividad vía disminución de costes, por alguno de los motivos y las estrategias que genialmente nos has presentado, o asociadas a normativas europeas, o a normativas principalmente europeas, que es quien más está tirando. Entonces, una pregunta de cómo verías o cómo ves tú el futuro a medio plazo desde el punto de vista de normativas y pues si se prevé que bueno, pues tengamos que antes o después dar un dato objetivo de nuestro impacto de envase o de otro producto, pues porque nos requieran tanto proveedores externos como para exportación, como para impuestos, no sé. Pues vamos, Carlos, súper la clave de todo es la pregunta justo que haces, porque sí es verdad que va a haber como un reto en este sentido. La legislación pues viene apostando fuerte en materia de ecodiseño. Pues el paquete de economía circular que en 2018 se presentó en la Unión Europea, pues trae ya 3 directivas aprobadas. Una directiva que hace referencia a residuos en general, en el que ya se está proponiendo de alguna forma que se dé solución a otros flujos de residuos, no solo a los de envase doméstico. Sabéis que existe, bueno, nosotros estamos con esta parte de plástico, brick, metal, papel, cartón, existe ecovidrio, con la parte del vidrio, existen soluciones también para eléctricos, para pilas, para pues todo aparatos de iluminación, SIGRE para medicamentos, pero luego existe la necesidad de empezar a dar solución porque los objetivos van a ser bastante más ambiciosos a nivel de los residuos municipales, dar solución pues a materia orgánica, que es el 40% prácticamente de los residuos municipales. Tenemos también la parte de textil, que va a haber que darle solución, y vamos a experimentar en los próximos años como muchísimo cambio en este sentido, y pues plazos para cada uno de los flujos para
conseguir estos objetivos municipales que en 2025 se prevé que sean de un 50%, de llegar a un 50% de reciclado en todos los objetivos, en todos los residuos municipales, y por mucho que estés reciclando envases o de vidrio o la parte de pilas, tal, si nos sumamos todos, o sea, no se van a llegar, ¿no? Sí que es verdad que la parte de envases pues ya es un sistema que lleva 20 años funcionando, pero que en otros flujos va a ser necesario y que ya tienes un camino recorrido, pero si la materia orgánica pesa el 40% de los residuos municipales en Madrid, por ejemplo, hace poco que hemos empezado a tener contenedores de materia orgánica, no sé ni siquiera en Extremadura si todavía han llegado o no, pero yo cuando estoy allí pues no. Entonces va a haber muchísimo por trabajar en este sentido, pero aparte de esto, en materia de ecodiseño, sí que es verdad que en otros países de Europa actualmente no había legislación en el respecto, en cambio en nuestra ley del 97 ya se hablaba de si cumplías una serie de requisitos, que os lo pasaré porque no tengo recuerdo, o sea, no los recuerdo exactamente, pero si estás poniendo más de X toneladas en el mercado de diferentes materiales o en un compendio de mezcla de materiales, tienes que adherirte a un plan de prevención. De ahí que nosotros en Ecoembes les hiciésemos una propuesta a las empresas de decir, pues se pueden hacer de forma individual, entregando a la administración vuestro plan de prevención o sumándonos todos para conseguir estas reducciones y conseguir entregar medidas en este sentido, que son las que os he mostrado. Pero a partir de ahora en Europa también, o sea, esto todavía pues no está aterrizado, sí que las directivas recogen que va a haber legislación al respecto y se está viendo cómo unificarlo para todos los países, qué objetivos se van a pedir, cómo se van a medir estas medidas de ecodiseño, si en términos de reducción, en reducción por cada uno de los elementos del envase, en reducción por tipo de material, en reducción a grandes rasgos de lo que ha conseguido cada una. O sea, es un poco lo que tenemos que andar de ahora en adelante, porque si es verdad que si los retos van a ser mayores, también necesitas intentar saber bien cuáles son los objetivos, ¿no?, que te van a pedir y en qué momento, cómo te van a medir y cómo se va a transponer y sobre todo por marcar también un poco la competitividad que decías, ¿no? Pues si esto va a ser común a todos, necesitamos que de alguna forma haya políticas comunes para favorecer como la libre circulación, ¿no?, de nuestros envases fuera de España o los que estén aquí. Sí que va a haber muchísimo que hacer en este sentido en el futuro y yo creo que, como dices, pues viene motivado por diferentes cosas. Viene motivado por no solamente la legislación, que puede ser una de las herramientas que se utilizan un poco para que las empresas, sino yo creo que la concienciación de que el consumidor, o sea, la concienciación y que haya un consumidor cada vez más comprometido, más sensibilizado, yo creo que es lo que hace que las empresas trabajen más en este sentido. Luego está lo que decíamos al principio, ese poder ver la ventaja competitiva, no solo en posicionarte mejor frente a tu consumidor, ¿no?, y que te valore, sino también el ahorro de costes tan importante. Cuando te das cuenta de esto, pues puede ser también un factor que motive bastante. Pero yo creo que todo empieza un poco también por temas así de pues la legislación y sobre todo la sensibilización del ciudadano que creo que nos está haciendo a la sociedad estar todos en una misma línea y también tener como cada vez mayor exigencia, ¿no?, a todo lo que consumimos. Perfecto, Bueno, gracias. creo que Isabel tiene otro comentario. Isabel. Yo no quiero monopolizar esto, pero Nada. me surgen dudas que me parecen interesantes para compartir, como ciudadana en este caso, respecto a los residuos hospitalarios y sanitarios, ahora con nuestras mascarillas quirúrgicas. Es un tema que a mí me preocupa muchísimo porque no está muy claro realmente dónde tenemos que depositar ese residuo, teniendo en cuenta la composición de la mascarilla. Yo, por ejemplo, me preocupo de quitar las gomas y quitar la parte interna del plástico que lleva dentro, la protección de la nariz. Y a mis alumnos se lo pido también, para hacer una separación ya nosotros directamente. Pero me preocupa porque, bueno, hoy ha salido una noticia de una cantidad obscena de toneladas de residuos hospitalarios tirados en un vertedero en Madrid. Entonces, a mí eso me parece un tema que no sé
si Saber. o cae fuera de todo esto. A ver, esto es competencia municipal prácticamente porque, o sea, esto no sería envase, no iría al contenedor amarillo, al azul, o sea, esto tendría que ir al contenedor de resto, ¿no? O sea, tendría que ir al gris, o sea, ni siquiera, pues por ejemplo aquí que tenemos el marrón y tal, esto pues se tendría que gestionar. Yo sé que muchas administraciones están poniendo mucha fuerza en información al ciudadano, concienciar para que cada vez se haga mejor, se separe mejor, pero la solución actual creo que es complicada de todo el tema de mascarillas, guantes, sobre todo por el tratamiento. O sea, esto de alguna forma lo que se pide por parte de la administración, o sea, no es mi expertise, yo lo siento porque como estamos tan centrados en la parte de envases y tal, pero pues las campañas están siendo a no abandonarlo nunca en entornos naturales. La solución que se le está dando yo creo que actualmente es vertedero, Isabel, sí, porque... Claro, sí, sí. Pero a mí, por ejemplo, ha salido también esta semana una empresa de Alconera, de aquí de Badajoz, que está fabricando mascarillas quirúrgicas y está haciendo, como tú has dicho antes, un sobre-packaging, porque están haciendo un envasado individual de cada mascarilla y luego a su vez metiéndolo en cajas de 10. Pues... Claro, entonces por eso, pues esas cosas llaman mucho la atención, ¿no? Os he dejado, por si alguien le interesa, un enlace en el chat de un proyecto de Asturias, de una empresa que creo que ha creado que quiere reciclar, no sé si a 1 millón o 10 millones de mascarillas para intentar remeterlas otra vez en el mercado. Creo que es bastante interesante y creo que iniciativa suya, o sea que en ese sentido, como todo, muchas veces pues esto empieza a rodar y poco a poco pues empezará a ver proyectos de ese sentido, bueno, por si a alguien le interesa. Totalmente, Carlos. Yo creo que surgirán igual que están saliendo cada vez más reutilizables para que, y en este sentido, como comenta Isabel, o sea, hay un problema real y va a haber que dar un tipo de solución por parte de las administraciones que cada vez son más. Iniciativas como la que comentas, Carlos, no conocía, pero me voy a meter ahí a verla. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Parece que está todo muy claro. La verdad es que es mucha información y mucha reflexión, o sea, mucha tarea de reflexión sobre la información que nos has compartido esta tarde. No sé si Carlos quiere añadir algo más. No, yo como mucho es solamente un chascarrillo o así. ¿Algún ejemplo que hayas visto, que hayas conocido? No hace falta decir ni nombres ni nada, porque que hayas visto que a través de un proceso de ecodiseño, que a través de un análisis de ciclo de vida bien elaborado, pues realmente se hayan dado cuenta que han reducido muchísimo su coste y que su beneficio se ha incrementado enormemente solamente por hacer eso. Y que hayan dicho, oye, ¿por qué esto no lo hicimos hace X años? No sé, si tienes algún ejemplo que digas, sí, pues fíjate, pues no sé. Pues yo, por ejemplo, yo soy muy fan del ejemplo de la cucharabilidad esa, porque me parece como, sí, como repensar las cosas que parece de la NASA, pero al final es algo tan básico como hacer el envase con otro formato que facilita mucho el consumo. En ese caso, creo que me parece como cosas que podrías haber pensado, son tan lógicas que dices como no lo has pensado, pero por ponerte en general, yo creo que casi todos los ejemplos, o sea, parecen como pequeñas actuaciones, pero que todas juntas marcan bastante la diferencia. Me quedo más con el efecto global y por ponerte un ejemplo así como más que el cambio, pues te hablaría de IKEA en un momento dado, ¿no? Como reinventó todo su negocio de los muebles en torno a que En estuvieran logística. desmontados en su plan logístico, ¿no? Y como ya no solamente dijiste, pues marcó la diferencia a nivel económico, no creó otra forma total de entender el mercado, ¿no? De muebles, de venta de muebles. O sea,
que no existía hasta entonces y cómo pues pudo de alguna forma trasladar ese ahorro que tenía en ese transporte, en ese pues a precios más competitivos para los ciudadanos y adaptarse a una circunstancia pues totalmente excepcional. Yo no es que me quede con ese ejemplo, me quedo con todos, ¿no? Porque cada uno de ellos me parece como muchas veces, además cuando los cuentas o los ves, te parece como que tan lógicos que dices, como no se le ha ocurrido a nadie Vale. cambiar la tapa del atún por esta de abre fácil, del aluminio a lo mejor más tal y que sea un 20% más ligera. Pero son cosas que a través de diferentes tipos de preguntas, como traemos el cuestionario y muchas veces hacemos, podemos llegar a pequeños logros que en su conjunto dan resultados muy interesantes. Bueno, Bueno, Isabel comenta que si se podía hablar un momento de paquetes de Amazon cuando hacemos pedidos masivos. No sé si Isabel quieres comentarlo tú. Nada, no, sí, era simplemente por la crítica lógica Vale. del consumismo que hacemos y la paquetería abusiva de cuando Sí. pedimos por Amazon como por otro sitio, pero bueno. Sí, Que la sí, conciencia yo, parte de Isabel, de nosotros. hecho, Exacto, eso es. estamos, bueno, con AMA, que es el Congreso Medio Ambiente anual, en un grupo de trabajo sobre esto, porque sí que es verdad que pues se necesita repensar este asunto y poner encima de la mesa todos los factores que intervienen a la hora del transporte, del envase, del sobreenvase. O sea, sí que en el pasado a lo mejor no se hacía necesario, pero te adelanto que es algo que diferentes agentes, tanto la distribución, transportistas, los propios productores, nosotros en gestión de residuos, lo que nos toca, estamos en diferentes grupos para ver un poco cómo atender a esto que nos resulta que es necesario más que nunca, a lo mejor por la situación en la que estamos viviendo, pero que tiene que hacerse de una forma correcta. De hecho, para que os hagáis una idea, la ley del 97 no existía una legislación clara para la venta online porque por entonces muchas veces no está bien atado, cosa que no va a pasar ahora cuando se transpongan las directivas del paquete Economía Circular de la Unión Europea, que se va a hacer un apartado específico para atar bien también todo el tema de la compra online, porque en unos años ha sido un boom, ¿no? Y necesitamos conocer bien todo también en la parte del proceso para poder hacerlo lo mejor posible, porque sí que es verdad que yo conozco una iniciativa de Amazon, de hecho, que estaban intentando llevar a cabo que cuando tú hicieses la petición, ¿no? Pero se hacía con determinados productos. No sé si luego se puso más en práctica, pero por ejemplo era una marca de juguetes que no recuerdo cuál era, que vendía a través de Amazon y te daba la opción de si pues pedías el juguete, llevarlo solo en el envase secundario, o sea que no hubiese una caja con la marca del juguete y luego la caja de Amazon, sino directamente había un suministro a través del paquete de Amazon y así había una parte. Y bueno, en el futuro veremos iniciativas de este tipo, sobre todo por, como comentas Isabel, que es ya parte del día a día y ya por tanto tiene muchísimas oportunidades de mejora. Muchísimas gracias. 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 bueno, pues yo creo que vamos a ir despidiéndonos y vamos a ir cerrando. Sí. Muchísimas gracias, Virginia, por tu participación y muchas gracias a todos los que habéis estado esta tarde aquí con nosotros. Solamente recordaros que es el segundo ciclo, el segundo taller del ciclo, y la semana que viene tenemos el martes que viene el taller de ecodiseño de residuo a producto de la cuna a la cuna y el jueves día 29 ecodiseño en el sector de la construcción, soluciones basadas en la naturaleza. Esperemos que volver a contar con vosotros y nada, por mi parte, muchísimas gracias a todos por vuestra participación.